Hola, hola, bienvenidas a todas. Qué gusto estar este viernes con ustedes, ver aquí a Nicté nuevamente, a Selene, que ya te extrañamos ayer, Selene. ¿Cómo están? Ingrid, Hola, Elvia, ya di cuánto tiempo sin verlas. ¿Cómo estamos, chicas? Qué bonito tenerlas aquí el día de hoy. Y sobre todo con ese tema que, ay, en lo personal es uno de los temas que más me apasiona, me encanta, y además no nada más es eso, no nada más es que me apasione, me encante, sino que la verdad es que cuando somos conscientes y lo aprendemos, entonces, de verdad, de verdad por experiencia propia se los digo, nos ayuda muchísimo a entendernos, a entender a las personas con las que nos relacionamos y a crear nuevas, formas de, sí, valga la redundancia, de relacionarnos con los demás, sobre todo en pareja. Y eso ayuda muchísimo. Se los compartí ayer, ¿no? A las chicas con las que estuve, Ingrid, Yadi y Elvia. Cuando empezamos a quitarle este tabú a los apegos y empezamos también a comprender por qué somos así, y digo, viene muchísimo esta parte, el título, ¿no? El título de hoy, el por qué amo así. Y lo hacemos consciente, entonces empezamos a disfrutar de nuestras relaciones, ¿no? Permítanme, es que estoy dando acceso todavía por aquí. Entonces, de verdad que me es un tema que me encanta y pues vamos a iniciar. Estaba dando un poquito más de tiempo para que se conecten. Es viernes, la ciudad ha de estar hecha un caos. La verdad es que yo no salgo de aquí de mi guarida, diría mi hija, de mi iglú, porque aparte siempre hace un montón de frío aquí. Entonces, no sé cómo está la ciudad, pero me imagino que es viernes, es quincena, entonces ha de haber un montón de tráfico. Y pues bueno, vamos a esperar que se vayan integrando los demás. Y pues de todas maneras, la sesión se está grabando y la compartiré en cuanto acabemos, ¿vale? Bueno, pues vamos a iniciar. ¿Por qué es porque amo así? Porque realmente, ¿alguna vez te has preguntado? ¿Alguna vez te has preguntado cómo es tu forma de amar? Para empezar, porque a veces como que vamos por la vida no siendo conscientes de lo que hacemos o de lo que sentimos. ¿Y cuándo es cuando nos da como pues sí, digámoslo así con perdón de la palabra, este fregadazo? Pues cuando empiezan las cosas a no ir tan padre, ¿no? Y entonces cuando hay una pelea o cuando hay un distanciamiento y empiezo a sentir ansiedad, ujú, o simplemente evado, ¿no? O siento que me evaden. Y bueno, pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy. No quiero que no entendamos el tema como que vamos a hablar de lo que está mal en ti, porque en ti no hay nada malo. Simplemente vamos a indagar cómo fue que aprendiste a amar. Recuerda que lo que nosotros proyectamos ahorita es como la base de lo que aprendimos en nuestra infancia. Ujú. Yo muchas veces lo digo, bueno, lo decía, ahora ya no lo digo tanto, se me ha olvidado, pero llegó un momento en el que yo todo el tiempo decía, es que somos niños viviendo en cuerpos de adultos. ¿Y por qué? Porque generalmente nosotros en nuestra adultez nos movemos conforme fuimos creciendo o nos educaron en la infancia. Ujú. Por eso es que es bien importante a veces, y el tema va de la mano, poder indagar y poder conocer sobre las heridas de la infancia. Ujú. Para poder comprender por qué como adultos nos movemos de tal o cual manera. La parte de los apegos va justamente muy de la mano y un apego, creo que también la palabra apego la tenemos bien mal conceptualizada, digámoslo así, porque cuando hablamos de apego, inmediatamente nuestro foco, nuestra conciencia dice el apego es malo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me apego a algo y entonces me es difícil soltarlo, ¿no? Y el apego no es una debilidad, chicas, no es frialdad, no es intensidad, el apego es adaptación.
Y ahorita vamos a ir hablando, ahorita que hablemos del concepto del apego, lo van a ir entendiendo un poquito más, ¿no? Em, Quisiera empezar, porque ya saben que a mí me encanta que participen y a mí me encantaría que alguien, quien quiera, recuerden que aquí no hay correcto ni incorrecto, ni bueno ni malo, ni respuesta que esté mal, simplemente para poder indagar un poquito cómo estamos como grupo. Entonces, me gustaría, quien quiera participar, que me digan qué es lo que es el apego para ustedes o qué sienten cuando se menciona la palabra apego. ¿Quién dice yo? No se me amontonen. ¿Más clase? Es que sí, ya. A ver, Elvia ya abrió su micro. O se le abrió o lo abrió. Entonces ya. Elvia, ¿qué es apego para ti? Ay, bueno, pues apego para mí es pues sí, tener como esa cuestión de, bueno, te voy a ser honesta, yo considero que yo no tengo apegos, pero dependiendo de la plática que tengamos, o bueno, en el camino, pues me vas a ir eh, corrigiendo sobre lo que tenía. Pero, por ejemplo, mi hija, su apego así, ¿Qué crees que otra vez tenemos problemas con tu micro? otra vez no sé. Sí, te me escuchas como cortada. Bueno, déjame buscar otros. Ok, ok. Bueno, Te salvó tu micro, Elvia. Muy bien. Voy, a ver, no, me voy a decir. te vas a cambiar de dispositivo. Ok, no te preocupes. Muy bien. En lo que regresa Elvia, dice Julia, en este momento lo escucho y me da algo de miedo. Justo, es que justo, creo que tenemos bien, eh, rechazamos esta palabra para empezar. Rechazamos la palabra apego. Ajá. ¿Y qué pasaría si yo les dijera que el apego es algo fundamental en nuestra vida? Desde que nacemos, cómo nos criamos y cómo vamos creciendo. Y que el tener apego no es malo. El tema es qué tipo de apego tengo o qué aprendí del apego. Ujú. ¿Quién más, eh, quién más tiene una idea o quién más sintió rarito cuando mencionamos apego? ¿O quién? Porque estoy segura que inclusive están entrando a la sesión y es algo que les interesa, pero a la vez nos da como, ¿no? Apego, ¿no? ¿Quién siente? ¿Cómo se sienten? Quiero saber cómo se sienten. A ver, Selene, ya vi que ya di y luego Selene. Ya vi que Selene empezó con su risa así de, ya di adelante. Sí, bueno, para mí, bueno, primero, buenas noches a todas, chicas. Hola, Para hola. mí, gracias. Para mí sería como aferrarme eh, a cosas, a personas, incluso hasta situaciones o lugares, ¿no? En el que a lo mejor yo estuve tal vez por poco o mucho tiempo, o que estuve con personas con ciertos lugares, incluso, no sé, tal vez con situaciones y que me quedé ahí y que aunque tal vez ya físicamente ya no estoy o ya no lo tengo, yo en mi interior es como de yo lo sigo conservando y me aferro a no desprenderme o no cortar con esas situaciones, lugares, personas, cosas y pues obviamente eso también creo que hace que no pueda avanzar, entonces por eso también como que me da un poco de, pues no sé, como de temor o de miedo, ¿no? Esta parte del apego. Ok, muy bien, muy bien. Fíjense, va un común denominador bien grande, miedo, temor. Ajá, cuando hablamos de apego. A ver, Selene, adelante. Pues eh, intento no tener apego, porque lo mismo, ¿no? O sea, para mí es miedo a acostumbrarme a algo, a alguien, y cuando eso no está en mi vida, pues me duela, ¿no? Me lastime. Entonces digo,
O sea, yo no me aferro, más bien intento evadir. Entonces, como ya siento un poquito de cariño y me voy alejando porque me da miedo justo eso, tener esa costumbre hacia, sobre todo hacia las personas, porque Ujú. sé que cuando ese apego está muy fuerte y se terminan ciclos, pues me duele. Entonces, me alejo. Y ahorita me está Ok. pasando justo una situación así, ¿no? Estoy saliendo con un chavo, ahora sí, Yamis, por fin. Y yo, Pero de cierta forma, o sea, bueno, ya somos novios, pero ¡wow! Eso merece intento, una celebración y unas fanfarrias, ¿eh? ya sé, después de cuánto tiempo, ¿verdad? Pero lo mismo, o sea, voy así como con miedito de, híjole, no quiero tener un apego, no quiero acostumbrarme a ti, porque ya pasé por un ciclo muy fuerte en mi vida y ya no quiero volver a sentirlo. Y sé que pues la parte del apego, pues si yo me apego mucho a él y de repente se termina el ciclo, me va a durar mucho. Qué interesante, Selene. ¿Qué pasaría si yo te dijera que eso también es un apego? Que eso ¿El también es apego a apego. no tener apego? Ujú. ¿Sí? Ahorita lo vas a entender por qué. Ok. Pero es interesante porque empiezo a identificar con a las que están participando qué tipo de apego tienen. Y por eso justamente el taller se llama ¿Por qué amo así? Porque es entender qué tipo de apego tengo, cómo veo el apego, desde dónde me estoy relacionando, pero lo interesante y lo bien poderoso es que puedo modificarlo. Ujú. Entonces, muchas gracias, Selene. Sí. Ahorita te vas a identificar mucho con lo que vamos a ir hablando. Ok. Gracias. Elvia, ahora sí, Ahora cuéntamelo sí ya. todo. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien, Ay, muchas gracias, fuerte y Ilse. claro. Ay, gracias. Mira, yo considero que, bueno, yo decía que no tenía apegos porque, pues con el tiempo, pues salgo de la Ciudad de México, me voy a Guadalajara, de Guadalajara a León, entonces como que siento que no tengo apegos, pero en un momento dado empecé, gracias a esa distancia, el acercamiento con mi mamá. Y entonces todos los días, todos los días, todos los días, no pasaba un día sin hablar con mi mamá. Ujú, Y finalmente, pues yo me considero que no tengo apego, más sin embargo lo tuve que trabajar porque eso me estaba causando como mucha, como mucho, o como decir, como se escuchan con las compañeras, miedo al día que mi mamá no estuviera y yo qué iba a hacer. Y eso lo descubrí en un curso que nos dieron, ni me acuerdo cómo se llamaba el curso por la vía de trabajo. Y entonces empezaron a hablar de ese sentimiento de apego. Y ahí ujú, descubrí que entonces yo tenía ese apego con mi mamá. Pero fue tal el trabajo que yo lo sufrí. O sea, en ese momento me hicieron como, a ver, o sea, lo sufrí. Yo dije, no, no puedo estar así. O sea, nada más pensar que el día que mi mamá no esté y que no me conteste el teléfono, o sea, voy a sufrir demasiado. Y entonces mi trabajo fue empezar a dejar de hablarle. O sea, ya no le hablaba, porque mi mamá era así que yo me iba de aquí a Irapuato a Celaya y ella me acompañaba en el teléfono, yo iba manejando y ella todo el tiempo. Mi mamá, ya llegué aquí al trabajo y ahí te hablo cuando salga de regreso. Y mi mamá me acompañaba, o sea, era a distancia un acompañamiento que yo lo sentía así como, wow, o sea, estoy cerca de mi mamá, aunque estamos a, no sé, 300 400 kilómetros, pero gracias a Dios sí fui dejándolo y ahora ya le hablo cada tercer día, a la hora que yo siento la necesidad, porque antes era hasta en una hora, o sea, eran 2:30 de la tarde y ya le estaba hablando para irme a mi casa. Entonces, sí creo que para mí el apego en su momento era algo muy bello, porque me sentía emocionada, mi mamá me acompañaba, pero cuando me lo hicieron saber, o sea, sí fue como un sufrimiento muy fuerte para yo poderlo como detectar y sacar, o sea, quitarlo, o sea, ese apego, quitarlo para mí fue muy duro, muy duro. Gracias a Dios, mamá está bien, estoy bien, pero ya, como que,
considero que ese es el apego muy fuerte que yo tengo, pero aquí mi hija está escuchando y dice, no, tú también tienes apego a mi mamá. Y yo, ay Dios, a ver, que para mí eso es el apego, Ilse. Muy bien, Elvia. Si era lo que te iba a decir, por favor, jálate a Wendy para que escuche la sesión porque Aquí está, va a ser muy le va a poderoso también ayudar. para ella. Hola. Gracias, muchas gracias, Ilse. ¿Te dijeron qué tipo de apego tenías con tu mamá y a qué apego lo pasaste en la transición? No, no es que fue como una clase más como con un psicólogo, porque hasta nos hizo poner en nuestro, ay, ¿cómo se le llama cuando pones lo que quieres que diga en tu tumba? Ay, Ujú. Sí, ay, ¿cómo se se me fue llama? ahorita No, la ven, pero sí, no. sí, sí. Bueno, esa, o sea, nos hicieron trabajar tanto que ya ahí fue cuando dije, no, yo no puedo con esto, no. O sea, sí fue muy fuerte para mí, muy, muy fuerte. No, no pensé que yo tuviera ese apego a mi mamá, tan lejos ella y yo, y tan apegada a mi mamá. O sea, muy fuerte, pero no fue, espiritualmente no fue una sesión que nos dio un psicólogo que llegó ahí en un momento dado a dar 15 minutos como de esa actividad para relajarnos un poco, pero se metió mucho y no fue, realmente, yo creo que él no esperaba que pasara todo esto y se fue su sesión hasta casi los 45 minutos. Sí. Se Wow. llama ¿cómo? Epitafio. Epitafio. Ándale. Epitafio, sí, el epitafio, El sí. epitafio, sí, así es, sí. No, fue muy duro, Ilse, muy duro. Ay, qué fuerte lo que les hicieron pasar, porque justamente Sí. creo que, no, que de repente reafirmamos que los apegos son malos y realmente el apego es parte de nuestra naturaleza. Simplemente es poder identificar qué tipo de apego y equilibrar el apego. Ajá, porque justamente te hicieron sufrir innecesariamente. Yo lo siento así. Digo, si te sirvió de alguna forma, está bien, porque llegaste al apego seguro, digámoslo así, pero Ajá. eh, ay, pues fue muy fuerte, o sea, te hicieron No, transitar un apego muy, o sea, te hicieron transitar como varios distintos tipos de apego y la en un verdad es que siento que fue muy fuerte y más para una sesión de 45 minutos, pero bueno. No, yo me acuerdo que le hablé a Lupita, a mi hermana, y yo lloraba y le decía, no, es que no pensé que yo estuviera tan apegada a mi mamá y qué voy a hacer el día que se me vaya. O sea, como que sí fue muy, muy, muy fuerte para mí. O sea, fue muy fuerte porque tuve, o sea, como tomé conciencia de ese apego, tuve que tomar una acción de inmediato para evitar ese dolor que ya me estaba causando sin suceder nada, sin Ujú. suceder nada. Mi mamá, gracias a Dios, está bien y todo, pero como que yo pensé a futuro y digo, no, es que el día que se me vaya, no, o sea, no fue como, lo recuerdo como algo muy, muy fuerte, muy fuerte. Por eso cuando me diste el nombre de la sesión, dije, ay, no, sí me interesa porque tienes razón. Yo tengo ese concepto de que los apegos nos hacen sufrir. Ayer te lo comentaba. Y yo digo, Ujú. y es por esa razón, por Y esa no razón. necesariamente. Es justamente poder identificar y llevarlos al puerto seguro. Digo, ahorita conforme vaya avanzando la plática, la charla, vas a encontrar y vas a ver por este electrocardiograma que pasaste en esto que pasó contigo, ¿no? Digo, sí, pero pues fue una manera demasiado fuerte para poderlo atravesar, ¿no? Pero Claro, vas a sí. ir viendo y poderlo canalizar. Para empezar, quitarte esa idea o quitarnos ese tabú de los apegos son malos, ¿no? O la Sí, palabra apego, uy, qué miedo, ¿no? sí. Porque creo que muchas veces el no entender los conceptos y satanizarlos es lo que nos hace sufrir demasiado. Y el Claro. apego, como les comentaba, es parte natural del ser humano desde el momento en el que nacemos. Ajá. Entonces, ahorita lo vamos a ir viendo poco a poquito. Muchas gracias, Silvia. No, gracias a ti, sí. ¿Alguien más quiere comentar?
qué siente o qué percibió, qué emoción tiene ahorita cuando hablamos de apegos? Digo, ahorita ya fuimos bajando como la intensidad, ahorita que con estas participaciones, pero bueno, pues les comento. El apego, ¿por qué no es malo y por qué es algo natural? Porque el apego en realidad es el vínculo emocional que se forma entre un niño y su figura principal de cuidado. Ujú. No es solo cariño, es un instinto de supervivencia. Entonces el apego aparece desde los primeros minutos de nuestra vida. Ujú. Imagínate que tú nacieras o que la vida o que los seres humanos viviéramos sin apego. ¿A qué me refiero? Al decir, ya nació mi hijo, no me interesa, ahí pónganlo, ¿no? Y entonces no se podría crear, no podrías cuidar o no habría un instinto protector. Desde ahí aparece el apego. Ujú. Entonces, ¿cómo puede ser malo algo que es natural y que es nuestro instinto o principal instinto de supervivencia? Ujú. El tema es cómo vamos creciendo y cómo vamos viviendo el apego. Todos los apegos que nosotros tenemos hoy en día parten, como lo vuelvo a repetir, de lo que vivimos y del vínculo que hubo entre el cuidador, entre la figura em, principal de cuidado de un niño. Y esto puede ser, o de nosotros ya hablando individualmente, como niñas y niños. Y esto puede ser eh, la mamá, el papá, la abuelita, o sea, no importando si fue mamá o papá quien te cuidó. Ajá, porque hay muchas historias donde tu principal cuidador, por ejemplo, fue tu abuela, o donde tu principal cuidador no fue tu mamá, sino tu papá. Ese es el vínculo que se va generando. Ujú. Por eso les decía, no es solamente la parte del cariño, sino es nuestro instinto de supervivencia, el apego que nosotros vamos creando desde niños, desde el momento inclusive desde que nacemos. Ujú. Aquí, ¿en qué entra? El apego viene mucho en nuestro sistema nervioso, modula mucho nuestro sistema nervioso, lo mueve demasiado. Por eso es que justamente este tema, cuando nosotros decimos apego, les dije, ¿qué sienten? Porque se ve inmediatamente a esta parte de miedo, ansiedad, tranquilidad, ajá. Y es importante, aquí sí te voy a decir, si en todos los talleres vas sintiendo de repente y vas midiendo con tu cuerpo lo que te va entrando, pues aquí lo vas a sentir aún más. Lo decía Julie, ¿no? Ahorita, me da un poco de miedo. Ujú. Lo decía Elvia, cuando me dijeron la parte del vínculo que yo tenía con mi mamá o del apego, porque no le llamaron vínculo, le llamaron apego, eh, pues sufrí, ¿no? Lo decía Selene, me da miedo confiar, ¿no? Me da miedo darme y entregarme y que suceda algo. Entonces, justo vuelvo a lo mismo, el apego va muy de la mano y actúa mucho en nuestro sistema nervioso. Si el vínculo que tuviste con tu principal cuidador, ujú, en tu infancia fue consistente, lo que tu sistema nervioso aprendió fue calma. Ujú. Sin embargo, si fue imprescindible, distante o nulo, ¿qué crees que haya aprendido el sistema nervioso? A estar en todo momento en un mecanismo de alerta, ujú, de estar alerta. Y te voy a decir, tu apego, tu sistema nervioso va a responderte en el momento que yo haga esta pregunta. Y te voy a pedir que lo sientas. Y si tienes alguna libreta por ahí, anótalo. ¿Qué sientes y cuál es tu respuesta cuando yo te pregunto o te pido que te hagas esta pregunta hacia ti, hacia tu interior? ¿Soy seguro en el amor?
Digo, ya aparecieron por ahí las risitas, ¿no? Ahorita de plano Selene dijo, no, no me siento segura, ¿no? Y yo tampoco siento seguridad cuando amo. Imagínate si digamos, nuestro principal vínculo en el ser humano es amar, amar a tu pareja, amar a tu familia, amar a tus amigos, amar lo que haces y no te sientes segura de amar. Qué fuerte, ¿no? Y a veces no nada más es sentirte segura de amar, sino de ser amado o amada. Y esto tiene que ver, no quiere decir que esté algo malo en ti, tiene que ver desde cómo viviste y cómo aprendiste o lo que aprendiste que era amor. De ahí viene el apego, chicas, y vienen los distintos tipos de apego. Ujú. Que aquí viene lo interesante, porque vas a entender que apegarte no es malo. El tema es identificar qué apego tengo, porque se los ha puesto que no sabían que existían 4 tipos de apego, ¿verdad? Solamente sabíamos que el apego es malo y que si me apego a veces corro peligro, ¿no? Entonces, ¿les resuena hasta aquí lo que les estoy diciendo? Empezaron a hilar su infancia, Sí. ¿sí? Y recordemos que no tiene nada que ver con la parte de la víctima. ¿A qué me refiero con la parte de la víctima? No tiene que ver con si mis papás o mis cuidadores fueron malos o buenos, sino con el mensaje que yo entendí. Recordemos que cada cuidador, cada mamá, cada papá, y ahora quienes somos mamás o papás, creo que lo entendemos más, fueron lo que pudieron hacer con las herramientas que tenían. Ujú. Y no nada más con eso, sino también lo que ellos aprendieron y con los apegos que ellos tenían. Ujú. Porque acuérdense que esto va pasando como de generación en generación, ¿no? Digámoslo así. Y voy a empezar por el apego más poderoso y al que quisiéramos o la intención es que lleguemos todos, que es el apego seguro. Ujú. Quien tiene apego seguro aprendió en la infancia o de niño el soy visto, soy importante, puedo confiar. Ujú. Fue un niño o una niña que creció en esa seguridad. Ujú. En la adultez, ¿cómo lo expresa o cómo se expresa? ¿Cómo expresa que vive un apego seguro o que vivió un apego seguro? Expresa sus necesidades, tolera la distancia y aquí bien importante, maneja el conflicto sin huir. Ajá. Desde el responsable y desde la empatía. Qué poderoso y qué bonito pudiera sentirse libre o pudiera ser sentirnos libres de decir, no pasa nada, no me engancho, no me tomo personal la parte que del otro o de los otros, ujú, y puedo manejar el conflicto, puedo expresarme, puedo expresar lo que siento y también puedo pedir ayuda. Ujú. ¿Por qué? Porque me siento visto, porque me siento importante y porque tengo la seguridad de que puedo confiar sin que me tengan que estar constantemente validando, ¿cierto? Entonces, justo el apego seguro parte de ahí y es hacia donde queremos todos llegar y queremos hacer esta transición. Ujú. Eh, el apego ansioso, vámonos por ahí, ujú, que es el segundo. ¿Cuál es el apego ansioso o cómo lo aprendimos desde niños? Lo que aprendió tu niña o tu niño interior, digámoslo así, fue el amor puede irse. ¿Y qué fue lo que pasó? Aquí generalmente parte de papás o cuidadores que no estaban presentes y que a lo mejor estaban en este punto de que a veces no lo hacemos con esa intención, de si tú haces algo malo, entonces me voy a ir.
Ujú. De tengo que, en la niñez fue tengo que ser vista y tengo que crear cosas, tengo que ayudar, tengo que hacer algo para ser vista y entonces ser importante. Ujú. Sobre todo son niños que eh, muchas veces en nuestra edad que ahorita tenemos, bueno, la mayoría, la media, partimos de esta generación donde los papás o los adultos te decían, tú eres niño, tú no opines. Ujú. Entonces, tú no puedes hablar, tú cállate y siéntate. Y con una mirada amenazadora, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo era la forma de tú hacer o qué era lo que tenías que crear para poder ser visto? Tener que estar agradando todo el tiempo. Ujú. ¿Por qué? Porque sentías que no había un amor y un cariño. Entonces, estaba este constante de no estoy segura y estoy ansiosa porque tengo que ver, porque siento que me abandonan todo el tiempo, porque siento un rechazo. Ujú. Y viene mucho de la mano de la herida de abandono y de la herida de rechazo. Ujú. En la adultez, ¿cómo voy a hacer? Sobrepienso las cosas cuando hay un conflicto en una relación. Necesito todo el tiempo que la otra persona me esté reafirmando. Ujú. ¿Y a qué me refiero de me esté reafirmando? Me diga que me quiere, me diga que me ama, haga actos donde yo vea que necesariamente me demuestra amor, pero ¿qué crees? Que aquí viene lo más interesante. Nada de lo que la otra persona haga te será suficiente, porque vas a estar, se requiere o estás requiriendo todo el tiempo esa validación y esa afirmación de que eres importante para esa persona. ¿Por qué? Porque le teme al abandono. Ujú. Normalmente somos estas personas, digo yo, somos, porque ahorita justo yo identifiqué que yo tenía un apego ansioso. Y entonces somos estas personas que necesariamente todo el tiempo estamos preguntando, ¿me amas? ¿Me quieres? ¿Soy importante para ti? Ajá. Y lo necesitas saber constantemente. No es una exageración. Y aquí va una clave bien importante, es un miedo profundo a no ser elegido. ¿Por qué? Porque en tu infancia siempre hubo algo antes que tú. Ujú. ¿Y qué sucede? Comportamientos. Cuando en una discusión quieres que se resuelva de inmediato, te la pasas mandando mensajes, te la pasas inclusive acalorando más la discusión y entonces quieres que digan, pero se va a arreglar todo, ¿verdad? Oye, pero sí me quieres, ¿verdad? No, perdón, es que la regué. E inclusive sueles cargarte de culpas. Una persona con apego ansioso suele llenarse de culpas y quiere resolver las cosas ya. No huye, al contrario, invade, digámoslo así. Ujú. Son esas personas que no puedo dormir por estar pensando y ansioso de que si se va a solucionar, qué va a pasar, hacia dónde va a ir, me va a dejar, no me va a dejar. Ujú. Esta necesidad excesiva, inclusive de control de las situaciones. Ujú. ¿Vamos bien hasta aquí con estos dos tipos de apego? ¿Tenemos dudas? ¿No? Ok. A ver, ¿Nos sí. estamos identificando? Wendy. Adelante, Wendy. Hola, qué gusto Hola, verte. gracias. ¿Cómo está? Bien, bien, bien aquí. Es que la verdad es que yo necesito que en este tema sí me paren cuando tienen dudas, porque como es un tema que me apasiona, me voy como hilo de media. Entonces, dime. Bueno, es que no sé, bueno, me identifiqué mucho yo con, no soy de esta clase, pero me identifiqué mucho con lo que comentó del apego ansioso, que es lo que Ujú, me sucede con mi papá. Y pues
Sigo como, o sea, ese sentimiento de no ser suficiente y de que, o sea, siempre intento como, por ejemplo, cuando era más chiquita, o sea, intentaba como tener la atención de mis papás porque como no me hacían caso, entonces me sentía como muy como inferior, como de decir, no, pues no, y siempre me ha dicho mi papá, no, es que tú eres una niña y yo ya soy un adulto de 60 años en cosas como que no son tan relevantes. Y pues siempre como que he sentido eso y más que nada ahorita que lo platica como que me identifiqué mucho. Ok. Pues a ver cómo lo puedo como evitar y Ujú. como cambiar. Fíjate, el primer paso, y qué bueno que lo comentas, el primer paso es hacer conciencia e identificar desde dónde me estoy moviendo. Ujú. La clave aquí es que se puede trabajar. Identificándolo, puedo ir cambiándolo, trabajándolo, no cambiándolo, trabajándolo, ajá, para llegar justo a, como les decía, al apego principal, que es el apego seguro. El apego donde yo sé y yo me regulo, ajá, y yo me doy mi valía. ¿Es mucho trabajo? Pues a veces sí, parte de la disposición, ujú, sobre todo de eso. Técnicas sí les voy a dar. Ujú. Y lo más importante, pues es que en la edad que tú tienes, lo puedes trabajar mucho más rápido, ¿sabes? Era lo que yo les decía cuando trabajé con ustedes. Lo importante es que ustedes empiecen a conocer desde esta edad que ustedes tienen para que entonces nos llevan una ventajota a todos los demás, ¿no? Que todavía pueden modificar su realidad y crear sus relaciones desde ahorita. ¿Vale? Entonces, no te preocupes, gracias por compartir. Qué bueno que lo identificaste ya. Y justamente dijiste algo bien importante, que era lo que yo les decía al principio. No es que lo hagan con intención de lastimarnos, es que son con las herramientas que tienen. Tú lo acabas de decir, te decía tu papá, soy una persona de 60 años, ujú, donde a lo mejor las edades ya no concordaban, porque ya estaba cansado, porque ya tiene otras cosas más en la cabeza, y no es que no te quisiera o no te quiera o no te ame, ujú, sino que su enseñanza y lo que él ha tenido en cuestión de su inteligencia emocional y de todas estas herramientas que no tuvo, que ahora tú ya tienes. Ujú. Sí, Entonces, no te preocupes, Wendy. Al final vamos a ir viendo cómo lo vamos a trabajar, porque tengo ahí una sorpresa para ustedes, un regalito. ¿Va? Muchas gracias. gracias. Gracias a ti, Wendy. Es que déjenme les platico que Wendy es del grupo de los chicos de adolescentes con los que estuve trabajando el año pasado. Por eso les digo, tienen una ventajota, tienen toda la vida por delante para trabajar todas las herramientas que hoy tenemos, ¿no? Ok, este es otro tipo de apego que identifiqué mucho ahorita con ustedes, que es el apego evitativo. Ujú. ¿Qué aprendió en la infancia el niño? Que depender es peligroso. Aquí viene muy de la mano de la herida de la traición, que también viene mucho como de la herida del abandono, pero desde otro punto de vista, porque si dependo, es peligroso porque la gente se va, porque la gente me traiciona. Entonces, si dependo de alguien o me apego a alguien, entonces corro peligro, ¿no? Muy, muy clarito lo que nos comentó Selene, ¿no? Ahorita. Y muy clarito lo que vimos un poquito ahorita con la historia que nos platicó Elvia. Por eso le dije, te llevaron de un apego a otro. Ujú. El apego evitativo. Y ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado. Yo tengo muy presente el apego ansioso, ajá, que bueno, ya ahorita lo tengo trabajado, pero yo lo tenía muy presente y también llegó un momento en el que creé un apego evitativo por las mismas circunstancias que comentaba Elvia. Ujú. Y justamente identifico que así me sucede. Caso que para quien sabe, pues mi amiga va a cumplir 2 meses mañana que trascendió. Y entonces, en los últimos meses, yo tuve un apego evitativo, porque fue, sí estoy contigo, pero a la vez me alejo, ¿no? Porque sé que me va a doler, porque sé que en algún momento a lo mejor puede y cabe la posibilidad de que te vayas.
cosa que también me pasó hace unos años con mi mamá. Entonces, justo el apego evitativo es cuando me siento en peligro, cuando siento que dependo de alguien, cuando siento que si yo me apego, voy a sufrir porque en algún momento se van a ir. Ujú. Entonces, voy creando mis relaciones evitando la intimidad o una intimidad intensa. ¿Cómo se protege el adulto que tiene un apego o que aprendió un apego evitativo en la infancia? Tomando distancia. Ujú. No es falta de amor, no es que no tenga amor por los demás o por lo que quiere o por la otra persona, es que se está protegiendo de esa manera. Son personas que comúnmente evaden el conflicto, inclusive. Que si en una discusión de pareja prefiero aislarme y entonces no te contesto. Ujú. Y entonces mejor me duermo, ¿no? Y entonces mejor me aíslo. Y entonces mejor me quedo callada, porque tú estás discutiendo. Imaginemos una escena de de un ansioso, de un apego ansioso con un apego evitativo. No, 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 no. Es lo peor. Y yo les voy a contar mi historia personal. Mi marido tiene apego evitativo. Imagínense al principio, cuando yo no sabía todo esto, yo con mi apego ansioso y él con su apego habitativo. No, 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 era un caos, porque entonces yo quiero que me respondas, ¿no? Y yo quiero que ahorita me asegures que esto se va a solucionar y yo quiero que ahorita me digas. Y entonces mi ansioso inclusive trata de picarle más, ¿no? Y entonces yo te picudeo y yo discuto y yo hago y yo armo un que te relajo para que me veas, para que me escuches, ¿no? Pero con una persona que tiene apego evitativo y que aprendió a protegerse de esa manera, evitando las cosas, pues es como si yo me estuviera dando de fregadazos y de puñetazos con la pared. Y no porque él no me quería, sino porque no sabía cómo actuar y entonces en su apego evitativo, ¡pum!, me bloqueó. Y entonces no hablan, no dicen, se aíslan, no contestan llamadas y prefieren evitar. Ujú. Es la gran diferencia entre el apego ansioso y el apego evitativo. Ujú. Y ahora tú podrías decirme, oye, pero si yo me identifico con los dos, en diferentes circunstancias o en diferentes situaciones, yo te diría, entonces tienes el cuarto apego. Sí hay un cuarto, que es el apego desorganizado. ¿Cuál es este o qué aprendió en la infancia? Quiero amor, pero el amor duele. Eso fue lo que aprendió. Quiero, pero sé que duele. Quiero, pero me da miedo. Ujú. Entonces, en la adultez, ¿qué es lo que va a hacer? Se acerca, se aleja, piso el terreno del amor o de las relaciones, porque acuérdense, cuando hablamos de apegos, no solamente es el apego en una pareja, con una pareja amorosa, que es cuando detona más, claro, pero es en todas las relaciones de mi vida. Lo comparte ahorita Elvia, lo comparte ahorita Wendy, ¿no? Con los padres, por ejemplo, con las amistades, ujú, en todas nuestras relaciones. Entonces, el apego desorganizado es a veces soy ansiosa, pero a veces también me alejo, ¿no? El doy, el piso ese terrenito, el sí quiero amarte, el sí quiero estar ahí, pero a la vez yo aprendí que el amor duele y entonces me aíslo también a la vez, pero a la vez también creo conflicto, pero a la vez también me aíslo, pero a la vez picudeo, pero me voy.
porque ya que estoy en el huracán emocional, ya no quiero. Ya no sé cómo actuar y entonces como no lo sé resolver, pum, ahí te dejo con tú y tus Barbies, ¿no? Cuando tenemos un apego desorganizado, vivimos todo el tiempo en ambivalencia emocional. Porque es como si tuviera una herida abierta que tú dices, ay, es que me quemé muy fuerte o me corté. Y entonces sí quiero ya que me sanen, pero me da mucho miedito que me pongan el alcohol, ¿no? Y que me vayan, entonces hago esto. Ajá. Ahí es cuando entra el cuarto apego, que es el apego desorganizado. Selene, ¿ibas a decir algo? Adelante. No, nada, estoy bien atacada. Yo ya no estoy soportando esta clase. Estás cantando mi precio, Miss. Ahora resulta que estoy desorganizada. Es como de, hay tantito sí, pero después ya no. Pero bueno, a ver, recuérdame si me quieres. Bueno, pero ya no quiero, entonces te para allá. Y así estoy. Ujú. Sí, claro. Ujú. Y justamente esto es lo importante, identificarte en qué punto estás. Porque hay quien tiene apego totalmente ansioso, ¿no? Como el que yo tenía. Eh, Después pasé a un apego desorganizado. Ujú. Después también estuve ahí en el apego evitativo, que es el que de repente siento que ya tengo, pero lo trato de manejar y trato de en todo momento o en la mayoría ya de tiempo estar en el apego seguro. Ujú. Entonces, no, como les dije al principio, no es justo ni para que nos juzguemos, ni para que nos flagelemos, sino para que nos entendamos, comprendamos. Yo siempre les he dicho, cuando nosotros empezamos a abrir la conciencia y empezamos a entendernos, ya tenemos el 80% avanzado. Ujú. ¿Por qué? Porque entonces ahora sí, ya sé por qué lo aprendí. Ahí entonces entra la autocompasión conmigo, la empatía con los demás y por ende la acción, las ganas de tomar acción. Aquí lo importante es que cuando hablamos de algo que es introspectivo hacia mí, estamos con el 100% seguro de que si tenemos la decisión de cambiarlo, de modificarlo, de madurarlo, digámoslo así, lo podemos hacer, porque soy yo, es en mi interior, es lo que aprendí. Pero acuérdense que toda conducta se puede modificar. Malo sería cuando yo quiero cambiar al otro. Al otro no se le cambia, al otro se le entiende. Ujú. Cuando hablamos de pareja. Por eso es que muchos hablamos y me voy a ir como al punto de pareja, porque es donde más se puede dar el ejemplo, pero esto aplica para todas las relaciones. También lo que voy a decir. Es por eso que muchos dicen, ¿no? Cuando hablamos como de relaciones de pareja, es que lo más importante en una pareja es la comunicación. Sí, ya lo sabemos, ¿no? Es algo que te dicen bien trillado. Pero ¿qué es? El comunicarme, el solamente pelear o el comunicarme para saber e identificar y platicar y decir, ok, tú tienes un apego evitativo, yo tengo un apego ansioso, yo ya lo identifiqué, ¿cómo lo vamos a trabajar? Si tú no lo quieres trabajar, bueno, yo cómo lo puedo hacer empatizando contigo, siendo autocompasiva conmigo, ¿qué acuerdo voy a generar? Ujú. A partir de ahora, cuando tengamos una discusión. Ah, ok, sé que él tiene apego evitativo o ansioso, entonces, no es que yo lo haya provocado, yo lo detono y también la otra persona lo detona en ti, pero no lo provocó. Esto es algo que tú ya traes previo. ¿Qué pasa ahora? ¿Quién solamente te puede autorregular? Tú. Porque así, imagínense, para quien tiene apego ansioso o apego desorganizado que ha sentido el apego ansioso, cuando te dicen o te tratan de calmar, en realidad, más, o te alteran más.
Entonces ahí te das cuenta que la otra persona no te va a autorregular, que no depende de la otra persona. La autorregulación es de ti, es interna. O que ya lo identifiqué. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Un ejemplo. Respiro. El que no me conteste no es personal, pero a lo mejor ya que me relaje o inclusive antes de que suceda. Ahorita, por ejemplo, un ejemplo, Selene que está conociendo a este chico, bueno, está conociendo, ya es un novio, ¿no? Pero que apenas empieza la relación, ahí es cuando entra la comunicación, no cuando ya hay problemas. El decir, oye, mira, yo identifiqué que a mí, no, a lo mejor no le vas a hablar de, o sea, va a ver muy intenso si le dices, tú sabías que había, ¿no? Pero tú tienes apego, ¿y qué apego, no? Pero a lo mejor decirle, mira, a mí cuando hay una pelea, a mí me interesa saber que no me vas a dejar o que esto no va a ser, no va a provocar que te alejes. Solamente te pido que me mandes un mensaje diciéndome, por ejemplo, ¿sabes qué? Si él, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Él tiene apego evitativo. Dame chance, dame mi tiempo. Hablamos mañana. Que para un apego ansioso, aún el hablamos mañana, híjole, la cabeza y quiere resolverlo ya, pero sabes que hay presencia. Entonces ahí ya será de ti regularte. ¿Cómo? Con respiración, identificando que no se va a acabar el mundo ni me va a abandonar porque se haya enojado porque me puse los labios rojos y a él no le gusta el rojo, ¿no? Digo, un ejemplo abrupto. Ujú. Entonces, poco a poco es un trabajo que se tiene que hacer constantemente, porque vuelvo a lo mismo, la otra persona te detona, no es quien lo provoca o quien lo hizo. Esto ya lo traes tú. Entonces, la única o el único que puede trabajar en eso eres tú mismo. Y es muy positivo aprender a identificar qué tipo de apego tiene mi pareja, qué tipo de apego tiene mi amiga, qué tipo de apego tenemos cada una de las personas en una relación, para entonces ahí crear un acuerdo, ahí entenderlo y saber, por ejemplo, tiene un apego ansioso, no es contra mí, no es personal. Entiendo que para ella o para él es necesario que yo esté presente. Pero si yo tengo un apego evitativo, también para mí es necesario y es importante que me dé mi espacio. Y ahí es entonces cuando entran los acuerdos. Ujú. ¿Sabes qué? Ya sabemos que cuando discutimos necesitamos tiempo fuera. Y te lo juro que para el que tiene apego ansioso, aunque se la pasa pensando, baja muchísimo la intensidad cuando ya tiene un acuerdo previo de lo que va a suceder, de que no es ya el final, digámoslo así. Ujú. Sino que sabe que que están teniendo un acuerdo previo. Cuando alguien es ansioso o tiene ansiedad, hay que ver qué le detona la ansiedad, hablando un poquito de ansiedad para entender el apego ansioso, por ejemplo. ¿Cuál es? La falta de control, la falta de saber qué es lo que va a pasar. Es un miedo excesivo a lo que va a suceder hacia adelante. La ansiedad es exceso de pensamiento del futuro. Ujú. Entonces, ¿qué necesita una persona con ansiedad? Sentirse segura de lo que va a suceder, entender las cosas. Ujú. Entonces, si tú eres un apego evitativo y tu pareja es un apego ansioso, qué es lo que va a hacer que se regule esto y que tengan como estos acuerdos previos? El saber que cada que nos enojemos nos vamos a dar un tiempo fuera y entonces el ansioso ya lo va a saber y va a bajar en muchísimo sus crisis, digamos, el detonante. Ujú. Y el apego evitativo, ya sabemos, un apego ansioso va a saber que un apego evitativo necesita su espacio, su tiempo fuera para regresar porque el apego evitativo normalmente lo que hace es fugarse. Y entonces es entender que aunque yo quiera solucionar ahorita, no lo voy a solucionar porque él está fugado, él o ella está fugada.
está evadiendo. Ujú. No es que lo haga a propósito, es que no sabe hacerlo de otra forma. Y sobre todo los que tienen apego evitativo son personas que aprendieron a no pedir ayuda y a querer resolverlo todo solos. No recibo ayuda porque si recibo ayuda, eso quiere decir que se pueden ir. ¿No? Si soy una carga o si siento que soy una carga, me van a abandonar. Y al contrario del apego ansioso, el apego ansioso lo que hace es, tengo que ser útil, que es muy similar, tengo que ser útil para que entonces se quede conmigo, porque si entonces no me ama o duda un poquito de mi amor, de que me ame, la forma en que le soy útil va a hacer que se quede. Ujú. ¿Sí me explico? Y entonces un apego desorganizado tiene las dos. No es que esté equilibrado, ¿eh? Tiene las dos. En unas ocasiones se porta de evitativo y en otras ocasiones ansioso. Y va y viene emocionalmente. Se aleja, se acerca, ujú, y se la campechanea. ¿Cuál es el apego funcional? El apego seguro. Donde yo sé que pase lo que pase, voy a estar bien. Donde tengo la seguridad de que puedo amar sin peligro. Donde soy segura de mí misma y donde me sé regular. Ujú. Donde sé que lo que lo que yo necesito para empezar me lo puedo dar yo. Las demás personas están por lo que yo valgo, no por lo que yo hago. Ujú. Por lo que yo soy están. Entonces, a ese es a donde queremos llegar. Ojo, no quiere decir que no vayas a caer ya nunca jamás en tus apegos ansiosos o evitativos o desorganizado. Sí va a pasar y no está mal, porque ahí es donde entra la autocompasión. Ujú. La parte de decir, claro, ya sé, estoy alterada, estoy ansiosa, ok, pero ya lo cacho, ya lo identifico y entonces hago algo o lo que he practicado para regularlo. Ujú. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Vamos a hacer un ejercicio rapidísimo, a base de preguntas, ¿vale? Les voy a pedir que piensen en una relación reciente, su última relación si es que ya no están en pareja, si están en pareja en una relación reciente, si es una pareja nueva, te recomiendo que pienses en la pareja anterior, porque siempre que hay una pareja nueva, es la oportunidad que, digámoslo así, nos da la vida, el universo, el destino de hacerlo diferente esta vez. Ujú. Entonces, piensa y recuérdalo tantito, porque es más que nada un recordatorio. Ajá. Cuando hubo distancia o cuando hay distancia, si estás en pareja ahora, ¿qué es lo primero que siente tu cuerpo? Y puedes escribirlo si quieres. Esto es para ti. ¿Qué historia apareció en tu mente? ¿Qué reacción tuviste? Y ahora observa lo que escribiste.
porque ahí vas a identificar tu patrón. Excelente. Es que Está está bien. rarísimo, no, está rarísimo. A ver, hice el ejercicio con mi pareja anterior y lo que Ok, hacía antes, hoy es lo contrario, pero lo sigo, o sea, claro. lo pienso, pero mi acción es diferente. O Y sea, ahí ejemplo, entonces te reconoces que lo estás trabajando. sí, pero por ejemplo, en confianza les voy a contar, no me vayan a juzgar cómo era yo antes, era bien tóxica. Eso quiere decir antes de mi trabajo previo, por Claro, favor, claro. escúchenme, no me juzguen. A ver, si en mi pasado, ¿no? Si él no me contestaba o no sabía de él, en mi cabeza ya era, me está traicionando, ¿no? Está con alguien. Era mi primer pensamiento, lejos de que yo pensara si estuviera bien o no, era, este cabrón me está poniendo el cuerno. ¿Y cuál era mi reacción? Enojo. Entonces era pelea segura, ¿no? Ujú, Hoy, si no sé de él o así, no escribo, no llamo, lo evado. O sea, como que digo, aunque existe todavía la espinita en mi cabeza. ¿Por qué existe la espinita? Porque hay, como bien dices, el tema de infancia, que había traición. Y aún así mi expareja también me traicionó. Entonces, el pensamiento existe, pero mi reacción hoy es evitarlo. O sea, es ujú. como, no sé, cambió un poco, cambió un poco. Entonces ya no hago, pues ese drama, más bien me alejo. Pero fíjate, es importante que lo identifiques porque ¿qué es lo que estás haciendo? Lo estás regulando. Ujú. Era Sí, lo que le decía a Elvia. Te llevaron, o sea, al final ella ahorita lo dice, ¿no? Sigo con esta comunicación con mi mamá, ¿no? Pero ya desde otro punto. Pero para que eso sucediera, ella vino del apego ansioso al apego evitativo hasta encontrar el equilibrio. Ujú. Hasta encontrar un apego seguro. ujú, Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aquí te está pasando lo mismo. Aquí lo importante es que gracias a Dios bendito por algo te llegó esta sesión donde puedes identificar y entonces empezar a trabajar no por un apego evitativo, sino para un apego seguro. Ujú. o para Pasar. decir no quiero nada. Ah, no, no es cierto. No, porque ahí sí estarías de plano en el evitativo total. Mira, lo evito No, y ahí mejor, sí te lo pego, evito. Selene. Ya no No, hemos no es trabajado cierto. tanto que ya lo logramos y para que lo mandes a volar por el miedo. No, no, tranquila, tú ten fe en mí. Hemos trabajado mucho y lo voy a hacer lo mejor posible. Oye, yo con mi apego ansioso en la noche, ¿no? Ay, ¿y qué va a hacer Selene? Sí estoy Y al rato el güey con el ojo morado, ¿no? Esto lo hice, Miss, lo solucioné. Sí, no, no, te pego, Selene. No, Sí, no, 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 no. muy bien, muy bien. Pero ve qué importante y cómo ya lo estás identificando, ¿no? Dice Dana, yo tengo una dudita, Ilse, si apenas se está conociendo a una persona y creo se tiene sus apegos, ¿qué se hace ahí? Es que dijiste que es una nueva oportunidad, se habla con la persona sobre el tema. Sí, o sea, en cuestión de comunicación, pero lo que yo quiero como que quede bien claro es que no depende de la pareja, para empezar. El apego se trabaja individualmente, primero, mi Danita. Ujú. No se preocupen, ahorita les voy a decir cómo lo vamos a ir trabajando, ¿vale? Porque no es, me quedo con la información y ya, no, es Ujú, cómo lo voy a trabajar. ¿Cómo lo vamos a hacer a partir de ahora para poder ir haciendo una transición al apego seguro y cómo trabajar y regular mis apegos? Ujú. Acordémonos que este tema tiene mucho que ver también psicológicamente, también y emocionalmente con nuestro sistema nervioso. Es una desregulación de nuestro sistema nervioso. Entonces, lo que se tiene que hacer es regular o aprender a regular mi sistema nervioso. Ujú. Dime, Yo Elvia. quiero, fíjate que a mí me surge la duda. Bueno, yo hoy Ujú, acabo de descubrir que mi relación se acabó por esto, porque yo soy muy ansiosa y el
papá de Wendy es demasiado evitativo y yo todo el Ujú, tiempo decía que era la falta de comunicación. Más sin embargo, hoy por hoy, que yo creo que yo ya no siento amor, pero siento a lo mejor ese apego de muchos años, donde yo ya caí en lo evitativo. O sea, ya digo, ujú, ya no hay nada que hacer, pues ya ni para qué, pero sí descubro que si él y yo hubiera, fíjate, estuvimos con psicólogos, o sea, con que individual, que familiar, que intentamos por todas las vías, y hoy descubro que verdaderamente eso sucedió. O sea, yo soy demasiado ansiosa y el señor demasiado evitativo, pero tal es su apego evitativo que su solución de él era no digo nada, lo que empezó con una semana de no hablo, a mí se me fue alargando y yo ya decía, "Ah, pues no me habla, pues yo tampoco". Y pasa una semana, luego pasamos a un mes, cuando menos me di cuenta ya llevábamos 6 meses sin hablarnos, mm. pero era porque aparte él, pues me lleva 15 años de diferencia y su crianza es totalmente diferente. Entonces, yo sí creo que con él, aunque lo trabajáramos, sí hubiera sido muy difícil poder llegar a tener una relación bonita, porque él es esto yo lo veo en mí, digo, todo el tiempo dije que era falta de comunicación, y él era eso, como no habla, yo hablaba demasiado, y entonces que tú eres puro pleito, tú puro pleito, pero no hablamos del pleito, sino él nada más me decía, tú eres puro pleito, y yo ya es una tóxica, y yo no decía realmente más de lo que yo quería saber, pero él me Mm. causaba esa ansiedad tan horrible, donde no había manera ni poder humano de que él hablara. Él te la detonaba. Él me la detonaba, exacto, sí, así es. Él me la detonaba. Y fue, sí, sí, para mí ahorita esto se me hace, o sea, estoy impactada en darme cuenta cómo algo que desconocemos y que a lo mejor nos ponemos en manos de un psicólogo, no llegamos a esto que aparentemente es muy simple, Y es psicología, ¿eh? ¿verdad? Y mira, y Y esto es aparentemente es muy simple, psicología. pero esto, si él lo supiera, también por su creencia no haría nada. Más sin embargo, yo sí creo que yo sí. O sea, esto me va a servir para un futuro. Muchísimo, no Yo te sabes voy a cuánto. decir algo. A pesar de la diferencia de edades, pudo haber funcionado si hubieran tenido las herramientas. Porque para Claro. empezar, él sí aceptó, como dices tú, fuimos con psicólogos, o sea, a pesar de su Mm, crianza, lo aceptó. mm, Y sí, muchas claro. veces dicen, parte de la comunicación, ajá, pero bueno, ¿cómo me comunico? ¿Cómo aprendo a comunicarme si ni siquiera yo me entiendo qué es lo que a mí me pasa? Por eso creo yo que el principal em, constructo, digámoslo así, que tendríamos que tener cuando estamos trabajando con una pareja o en una terapia de pareja es distinguir que cada persona tenemos diferentes tipos de apego y diferentes tipos de lenguaje del amor. Y tenemos dos historias diferentes que se entrelazan. Y entonces ahí ya llevarlos a la parte de la empatía y de la comunicación, de saber Sí, claro. sobre todo que no es personal la forma en que te está tratando los conflictos, sino Sí, son de acuerdo a lo que cada persona aprendió y a la historia de vida de la otra persona. cada quien, sí, sí, sí. Ujú. Sí, 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 sí. Sí, por eso Entonces, a mí lo que me llama la atención es que inconscientemente de ese apego tan ansioso, o sea, yo he trabajado, no sabía que era yo hasta ahorita, ¿verdad? Pero yo he trabajado en cuestión de ya no, si el Señor no quiere hablar, no voy a hablar. O sea, Él mismo me llevó al apego evitativo. O sea, digo, claro, ya no, ya no quiero hablar, ya, pues ya para qué. O sea, pues ya no. O sea, y cómo las circunstancias te van llevando.
de un apego a otro, pero yo ahorita me sorprendo porque es real lo que dices, o sea, es real. Y yo creo que más de una persona o de las que estamos aquí lo hemos vivido tal cual, yo creo que como lo estás manifestando, Ilse. Justo lo que ahorita también decía Ujú, Selene, ¿no? ujú, Lo estoy haciendo diferente, pero me estoy yendo al extremo. ¿Por qué? Porque no conoces. O sea, por claro. eso es tan importante el autoconocimiento, por eso es tan importante la inteligencia emocional. Y te voy a decir una cosa, con que yo lo he comprobado de esa manera, con que una persona dentro de la relación empiece a manejar esa inteligencia emocional, la otra empieza a adaptarse, porque entonces no hay conflicto. Dicen por ahí, para bailar un tango se necesitan dos. Claro, claro, Ujú. Si sí. uno no lo hace y empieza a actuar, ahí sí ya entra la parte de la espiritualidad y de la conciencia de lo que siempre hablamos, ¿no? De mi teoría del proyector, ¿no? Ujú, Si yo estoy bien dentro de mí, si yo comprendo, si yo entiendo, si yo estoy en calma, si yo lo que yo tengo trabajado en mi interior lo proyecto hacia el exterior. Y entonces tus relaciones, lo que haces y tu vida empieza a transformarse, ujú, porque entonces también ahí aprendemos a tomar la responsabilidad. ¿Qué hacemos como seres humanos? Siempre culpar al otro. O somos víctimas o somos victimarios. Y no existe, y no vemos el punto medio que es el responsable. ujú. Ujú. Y el responsable ni es víctima ni es victimario, es responsable. Y responsabilidad es diferente a culpabilidad. Ujú. Sí, claro. Yo me hago responsable de mi vida, yo me hago responsable de mis emociones, yo me hago responsable de mis actos, y entonces eso va a provocar que la otra persona se haga responsable de sus emociones, de sus actos, y es diferente a querer que la otra persona me complete. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Juntos nos acompañamos y nos disfrutamos. Inclusive hasta los desacuerdos se empiezan a disfrutar. Ujú, Ujú. Yo tengo Porque una cada duda. desacuerdo o cada conflicto es una oportunidad para o me voy y destruyo la relación y la desgasto o lo tomo como impulso para fortalecerla. ujú. Sí, sí, sí. Ujú. Gracias, Ilse. Gracias a ti. Ujú. Muy bien, chicas. Ilse, yo tengo una duda. Dime, Ajá, es Anita. que, perdón, es que entré un poquito tarde porque tenía tarea y, ajá, pero No te es preocupes. que de lo que estaba escuchando, me di cuenta de que justamente de la parte ansiosa y, bueno, de que yo soy muy ansiosa, tengo mucho ese apego Ok. ansioso. Y por ejemplo, con un chico que estoy conociendo, yo sé, creo que a veces uno por cómo ha sido su vida y así, genera Ujú, este tipo de apegos. Bueno, creo, o sea, como que me está cayendo el 20 y como que tiene un poquito de apego evitativo, pero no es como con mala intención, o sea, no, es como que, o sea, no es así, o sea, hay interés y todo. ujú, Pero a mí me causó duda esta parte de que dijiste que no hay que irse también al otro extremo, porque pues yo también me vuelvo parte evitativa, o sea, si no, o sea, si no, no sé, si no me contestó mi último mensaje, pues yo también, ¿no? O sea, no sé ujú, si a eso te refieres también, esa parte de irse al otro extremo, de volverse como evitativo también con la otra persona. Y, por ejemplo, con este tipo de personas, cuando apenas se está conociendo a la persona, ¿cómo se aborda el tema? Porque, por ejemplo, a mí me invitó a salir el domingo, pero yo le dije que iba a ver porque tenía una situación familiar. Bueno, ajá, una comida, ¿no? Y que si me ujú, daba, si se me acomodaba, pues sí. Y ya me dijo que sí, que no me preocupara y no sé qué. Y ya después, a otro mensaje de otra cosa que comentó, ya no me lo contestó ayer y ya no le volví a decir de que sí podía o no podía salir, bueno, tener esa cita con él. Entonces, por una parte de mi cerebro es como que, bueno, hasta que te vuelva a mandar mensaje o ya
o no sé, o sea, volver a decirle de que no, ¿sabes qué? Sí, o es que no sé cómo se trabaja con una persona con apego evitativo. Me dio curiosidad. Dándole su espacio y que respire. O sea, realmente esto que está pasando de que no te contesta el mensaje y tú tampoco se lo mandas, es dependiendo desde dónde lo haces. Si, por ejemplo, como Elvia comentó, ¿no? De que desde el enojo de decir, bueno, pues tú no me contestas, pues yo tampoco, en forma de venganza. Es diferente a en forma de que tú estás dándole su tiempo y su espacio. Ujú. Ahí es diferente. ¿En cuanto energéticamente o cómo lo capta la otra persona o cómo? No, pues es que al final de cuentas lo estás regulando a él, porque si estuvieras encima de él, pues ahí sí sería tu apego ansioso actuando, pero realmente lo estás haciendo como un apego seguro. O sea, sí tengo la duda, sí esto, pero pues le voy a dar chance, ¿no? A que él me conteste. No quiere decir que ya no me quiere, no quiere decir que no quiere salir conmigo, simplemente estoy esperando. A lo mejor si ya en 2 días no me contesta, pues entonces ahora yo mando un mensajito de hola, oye, ¿todo bien? Ujú. Entonces, ahí estamos hablando de un apego seguro, no de un apego evitativo, Danita. Es que, por ejemplo, no sé, los primeros días sí se disculpaba mucho y todo de que no, es que X cosa o así. Pero, o sea, sí sigue teniendo interés y todo o sea, sí me lo dijo antes de ese último mensaje, pero este, no sé si, como ya no le he dado, como le dije de, ay, no te preocupes por disculparte y todo, pues ya no se disculpó y así. Entonces, Ujú. no sé si también, o sea, como que afecta, le saqué de onda eso de que le diga que, oye, todo bien o así. No sé si estaría mal para su tipo de apego. No, no estaría mal, porque no estás encima de él, o sea, ya le dejaste un chancecito y también es parte de la comunicación. Y justamente ahí puedes entrar abordando ese tema. ¿Cómo se aborda el tema con tu pareja? Pues o con la persona que estás conociendo, tal cual como un tema de conversación, de decir, oye, ¿cómo ves los Terian? ¿No? El tema de los Terian esta vez, igual. El decir, ¿sabes qué? Fíjate que estaba leyendo a una clase donde estaban hablando del apego, ¿tú crees? Y el apego es esto y esto, y ya empiezas como a generar ese tema de conversación. Y eso es muy positivo, sobre todo si estás conociendo a una persona. ¿Y eso en persona o por mensaje? Porque sería la primera vez que nos conociéramos el domingo en persona. O sea, ya llevamos tiempito hablando, pero no sé. Ándale, pues ¿Cómo igual es? en persona. Creo que estos temas son como más, te das cuenta también por la parte de su lenguaje corporal y de cómo, es como más íntimo la parte de hacerlo en persona, Danita. Muchas gracias, sí. A ti, pero lo que yo te recomiendo es que ahorita identifiques primero tú y hagas este trabajo para ti. Ujú. Porque si no, entonces, cuando empezamos a verlo de esa manera, entonces lo que estoy haciendo es entrando al apego ansioso, aparte del apego ansioso. Ujú. En empezarlo a ver como hacia la otra persona para que justamente todo salga bien. Y es entendible, lo empiezas a conocer, pero empieza a regularlo en ti, a identificarlo en ti, a trabajarlo en ti y compárteselo como un tema, ujú, de conversación. Muchas gracias, sí. ¿A ti? Ok, bueno, ¿cómo empiezo a construir justamente la parte de un apego seguro? Es bien importante y justamente ahorita hablando de las chicas que están empezando a conocer a otra pareja o a personas después de que vienen de algunas relaciones que en algún momento, bueno, se vivió un duelo, fueron traumáticas, les causó como mucha tristeza, angustia, ansiedad y fueron el detonante que se dan cuenta de lo que no quieren en su vida y lo que sí quieren ahora y lo que merecen, ¿no? Digámoslo así. Les voy a decir algo, el apego seguro no se construye, no se construye cuando llega la persona correcta. No tiene nada que ver con la persona. Ujú. Es contigo, como ahorita lo platicábamos con Danita. Se construye reeducando tu sistema nervioso, porque los apegos, volvemos a lo mismo, van directo y alteran el sistema nervioso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es poderlo regular, reeducarlo.
El primer paso justamente es la regulación emocional. ¿Cómo me regulo? Pauso. Sé que al principio va a ser complicado, sobre todo para los apegos ansiosos. Ujú. Pero todo acuérdense que va en base a la práctica. Pauso. Si estoy, no, es que no me habla, me va a dejar. No se Entonces, te oía. pauso. Ajá. Respiro y empiezo a hacerme preguntas. Porque no es lo mismo que te digan, relájate, o cuando tienes un episodio de ansiedad, ¿no? Relájate, respira. Y entonces estás respirando. Y pues nada más no pasa nada. ¿Por qué? Porque tu cerebro, tu sistema nervioso, sigue en la tensión de el episodio ansioso. Sin embargo, si yo pauso, respiro y redirecciono. ¿Cómo voy a redireccionar? Tal vez a esta pregunta. ¿Qué parte de mía está activada en este momento? ¿Mi miedo? ¿Mi angustia? Ajá, mi sensación de abandono, o sea, lo que te diga tu cuerpo. Entonces, cuando tú empiezas a poner tu atención en saber qué es lo que te está sucediendo a ti, inmediatamente traes al presente tu sistema nervioso. Ujú. Y entonces va a bajar. Si siento miedo, siento angustia, ya me di cuenta que la parte mía que se activa es esa ansiedad de que se va a ir, ese miedo, o si, por ejemplo, un apego evitativo. Pauso, respiro. ¿Qué parte mía se activa? El miedo a que sí, perdón, a que pueda molestar a la persona y eso provoque que se vaya. Ujú. Ok, ya lo identifiqué. Siéntelo. Vamos al segundo paso, autovalidación. ¿Cómo lo voy a autoevaluar? A ver, ¿lo que siento es válido? ¿En realidad es válido? Ujú. Sí, sí es válido. ¿Por qué? Porque así crecí, porque eso aprendí. Está bien sentir lo que siento, ajá, y autoafirmarse. Y entonces, la tercera, la comunicación consciente. Porque cuando estamos detonados en un episodio, ¿qué sucede? Culpamos a la otra persona, ¿cierto? Que generalmente es lo que sucede en las relaciones de pareja. Tú tienes la culpa, no, tú porque hiciste eso, no, tú porque esto, no, tú porque esto. Ujú. Y entonces, pues es un cuento de nunca acabar. ¿Qué es lo que voy a hacer? En lugar de acusar o culpar, expreso cómo me siento y qué necesito. Ujú. Y entonces le comunico al otro, porque dirían por ahí también, al que no habla, Dios no lo oye. Y creo que tenemos muchos dones, ¿no? Muchos dones abiertos, todos los seres humanos, muchas habilidades. Pero creo que pocos o más bien, no he conocido a una persona que pueda leer la mente, ¿no? Entonces, pues no puedes leer la mente del otro, ni el otro te puede leer la mente para saber lo que tú necesitas. Y muchas veces en las relaciones y cuando estamos en el conflicto, pues pensamos que ya el otro tiene el don de saber qué es lo que nos pasa. Y no, necesitamos comunicarlos sin miedo a que la otra persona se vaya. Ujú. Entonces, con estos tres pasitos, vamos a ir autorregulándonos y vamos a ir avanzando a construir un apego seguro. Sí, es válido, me interesa, y entonces
¿Cómo lo puedo hacer distinto? No acusar, no culpar, no gritar. ¿Sabes qué? Me regulo, respiro, pienso, me escaneo a mí, ¿no? ¿Qué parte está activada? Lo que siento es bien válido porque me siento así, no hay culpabilidad, está bien. Pero entonces, si yo me siento así, lo que siente la otra persona también. Y entonces ya la tercera parte, no te culpo, te comunico lo que sentí, y te comunico qué me gustaría y qué necesito escuchar, oír o sentir de tu parte. Y entonces, cuarto paso, me abro a escuchar lo que, cómo te sientes tú y qué necesitas de mí. Y entonces ya hasta se oye bonito, ¿no? Porque recordemos que no hay malos ni buenos en la historia, somos seres humanos aprendiendo a relacionarnos, chicos y chicas. Hay que entender que tu tipo de apego fue una forma de protegerte. No es un error, no tienes por qué sentirte mal, fue tu instinto de supervivencia. Pero hoy, desde la conciencia, desde tu adultez o tu adolescente, porque tengo aquí a dos adolescentes, puedo elegir responder distinto. Puedo a partir de mí hacerlo diferente, tomar la decisión de hacerlo diferente. Ujú. Porque también una cosa, el apego seguro no elimina completamente tu miedo. Eso es algo que tú ya tienes, pero te enseña a sostenerlo sin perderlo, sin perderte a ti. Es reeducarnos, ¿sí? ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? Concientizamos un poquito y ahora viene la parte de, ¿no? Porque decía Dana, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Cómo, eh, cómo lo modifico? Bueno, ya les di una antesala. Les preparé un manual para irlo trabajando. Va a ser un manual donde vienen preguntas, vienen ejercicios, vienen em, formas de empezarlo a trabajar conscientemente. Viene un ejercicio de 14 días. Ujú. Se los voy a compartir ahorita terminando la sesión. A cada uno les va a llegar a su personal. De todas maneras, también em, quería como hacerlo cerrado, con cupo limitado, para poder escuchar y sentir a cada persona. Sin embargo, la información, pues sí, es importante que les llegue a todos. Ahorita voy a pasar la grabación justamente al grupo de WhatsApp de la comunidad para que, pues, quien quiera verlo o si quieren ustedes compartirlo con más personas y pues ya quien lo vea diferido pues se va a dar cuenta que voy a decir que si quieres el manualito, me escribas para podértelo compartir. Pero a ustedes, chicas, sí se los voy, chicas y chicos, se los voy a compartir ahorita terminando a cada uno en su personal, ¿vale? Ahora, para terminar y antes de cerrar, me gustaría escucharlos. ¿Qué es lo que, qué es lo que sintieron? ¿Cómo ven este tema? ¿Qué les, qué les, qué les deja? Ajá. ¿Quién inicia? No se abandone. Si no me voy a ir como maestra por orden alfabético. A ver, Elvia, adelante. Bueno, pues francamente creo que con lo que platiqué, para mí es importante haberme dado cuenta que no fue la comunicación lo que afectó mi relación, sino pues bueno, estos apegos que finalmente nos vinieron no supimos de alguna manera cómo canalizarlo y bueno, pues me llevo
la verdad, esta información que para mí es, híjoles, muy, muy enriquecedora, Ilse. Muchísimas gracias porque sé que voy a tener mucho cuidado con todo tipo de relación, no precisamente de pareja, pero sí creo que se detona mucho más en una relación de pareja. A lo mejor somos más tolerantes con amigos, con hermanos, familiares, pero con pareja se detona como muy, muy fuerte. ¿Por Pero qué crees? por lo mismo, porque a lo mejor también no, yo siento que no paramos, o sea, no decimos, a ver, vamos a tratar de enfocarnos en lo que realmente está afectando. Y a lo mejor por los egos, ¿verdad? No quiere uno ceder, me supongo. Y esos apegos, pues nos dañan. Una vez quise hacer un taller porque no lo he sacado, pronto lo Ujú. sacaré, que se llamaba, y con el título vas a entender el porqué, que se llamaba Mi pareja, mi espejo. Eh, Eh, ah, ¿Viste? ándale. Ah, o sea que sí Ujú. somos muy, Porque la muy pareja nos similares, viene a ¿no? espejear. De tejear, sí. Ujú. Mira qué importante. Sí. Pero en cosas que uno no se da cuenta. En cosas que no eres consciente, por eso aparecen y por eso te relacionas, porque además de todo, como pareja nos relacionamos desde nuestras heridas y desde lo que traemos. Ay, sí, sí, es real, muy real. Ujú. Por eso dicen, para los caballeros, el primer amor de su vida es su mamá, lo que aprendió y cómo trata a las mujeres y con el tipo de mujeres que se relaciona, es lo que aprendió de la relación que tuvo con mamá o de cómo era mamá. Y con las mujeres nos sucede que el primer amor de nuestra vida es papá. Entonces, lo que aprendemos de cómo no, o de cómo debe de ser, o en nuestra vida, porque no debe de ser, sino de cómo es un hombre, es conforme la relación que tuvimos con papá. ¿Qué sucede? Cuando hay mamá o papá ausente, lo que buscamos es mamá y papá, no pareja. Ujú. Entonces sí, inconscientemente, y no nada más hablo de ausencia física, sino también de ausencia emocional. Entonces, ¿por qué? Este, porque nos vienen a detonar lo que no vemos en nosotros. Y la pareja siempre, por lo regular, son nuestros mayores maestros. Ujú, ¿ok? Muy bien, Elvia, muchas gracias. No, Ingrid, gracias a ti. Sí. gracias a ustedes. Ingrid, ahora andas muy calladita. No, es que estoy súper aplicada. Eso. Pues me queda muy, muy, muy claro. Está padrísima la explicación, porque igual como dicen, bueno, yo creo que a todas nos pasó, ya nos identificamos, ¿no? Yo ya me identifiqué, ya identifiqué a mi pareja. Y aunque yo ya he pasado, como dices, estas etapas que tú nos estás diciendo, a lo mejor inconscientemente o instintivamente lo hice porque pues ya llevas, cuando llevas muchos años con alguien, pues lo trabajas, ¿no? Pero también el hecho de estar conscientes de que no puedes estar, o sea, de que tu apego seguro, pero está latente el otro, ¿no? Ujú, Está como dormido. Pero el hecho de que tú ya hayas hecho acuerdos y que lo conozcas y que te conozcas a ti, creo que eso fortalece la relación, porque ya nos totalmente. conocemos, ya lo haces. Pero a mí lo que me gustó aquí y lo que yo me llevo es que lo que hicimos, tenemos así trabajado, pero ya lo veo como aterrizado, no sé si me explico, ¿no? Sí. Porque sí, nosotros, yo igual soy ese apego desordenado, desorganizado, el peor, el nivel número 4, y creo que él también lo es, pero igual como dices, o sea, ay, a mí no me hables, deja que se me pase y todo, ¿no? Y lo trabajamos así, pero ahorita lo veo como aterrizado,
¿no? Y también me queda esa sensación de que la información te hace consciente y responsable de las próximas relaciones que tengas, no solo con tu pareja, sino con tus familiares, tus amigos. Y entonces tratar de ir como evolucionando en las relaciones, ¿no? Cuando nos dan una Ujú. información, yo sí creo que ya tenemos esa responsabilidad de ahora hacerlo mejor, porque ya lo conocemos. Entonces me quedo con eso. Muchas gracias. Estuvo padrísimo. Gracias a ti, Ingrid. Y Ajá. fíjate, justo lo que acabas de decir, cuando ya tenemos como una relación, sobre todo matrimonios, ¿no? Que ya son de mucho tiempo y entonces ha sido como trabajando como podemos, ¿no? Porque Ujú. siempre es a prueba y error. Sí. Yo, por ejemplo, lo que aprendí a aplicar mucho fue y desde una parte consciente, no desde un apego, ajá, sino de decir, yo siempre empecé a decir, no, a ver, yo al principio siempre solía huir, ¿no? O sea, me decía él, empezamos a discutir y le decía, ya nos vamos a separar, esto de que ya no podemos estar juntos, ¿no? Y Ujú, entonces él me decía, ¿por qué siempre quieres huir? Y entonces cuando lo empecé a trabajar desde mi infancia y desde mis heridas y desde esto, entonces lo cambié y lo transformé, porque cuando hay acuerdo, ya casi no discutimos, gracias a Dios, porque dices, lo vas fortaleciendo, pero ya llegó un momento en el que yo decía, cuando nos enojábamos por cualquier situación, yo empiezo a autoobservarme y ujú. entonces empiezo, ¿no? A mí yo les voy a decir una cosa, se los decía ayer, yo ya me di cuenta que cuando llega mi periodo menstrual, a mí últimamente sí se me detona mucho el síndrome premenstrual emocional. Entonces yo identifiqué que cuando es esa parte de de mi síndrome premenstrual, eh, porque pasó la mosca, ya me enojo, ¿no? Y entonces como yo ya me puedo autoconocer, yo digo, no es personal, no es él, soy yo. Pero ¿qué te está molestando de él? ¿No? Y entonces lo empiezas a trabajar. Una. Y dos, yo llegué a hacer esto o llego a hacer esto. A ver, Ilse, ¿te vas a separar? No, ¿no? Yo entre mí. ¿No lo vas a dejar? No. Entonces, ¿para qué continúas haciendo desgastante esto? Ujú. Mejor ya, suéltalo. Ya después que se nos baja, comunicas cómo te sentiste, pero ya lo comunicas desde otro punto, ya no de, Sí, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que nos lleva también el tener la información, como dices tú, y ser conscientes. Y entonces ahora ya tomo la responsabilidad de mi trabajo interno para poder relacionarme con los demás. Porque solemos o nos han enseñado a culpar al otro, ¿no? sí. Y también no sé, ahorita que tú decías que platicaban las chicas que apenas están empezando su relación con sus novios o pretendientes, bueno, que comentabas que cómo comunicarlo al otro y que cuando uno cambia o cuando uno toma conciencia de eso, el otro cambia, ¿no? Ujú, Pero yo también creo que no siempre, ¿no? Uno puede cambiar y el otro no te sigue el ritmo y es cuando se va, porque no siempre las parejas están como empatadas o a lo mejor no era la pareja adecuada o indicada y no siempre esa persona como que la jalas, ¿no? O no, o ujú. esa persona como por inercia como que modifica cosas. Yo sí he visto en algunos casos que no siempre es así, o sea, que tal vez tú vas modificándolo, tú ya lo observaste, tú le platicas, le dices, oye, ¿sabes qué? Yo no me gusta confrontar, mejor déjame unos días y luego ya nos comunicamos. Y esa persona se aleja, pero tú ya como que pasaste esas etapas y él no, y es cuando se van también. Y creo que también eso es bueno. Claro, porque justamente era lo que yo les decía ahorita, ¿no? A las chicas que ahorita venían de una relación y y que ahorita están empezando otra, es cuando te das cuenta que la otra relación que pasaste fue la que te enseñó y te trajo a esta conciencia para que entonces, digamos, por ahí sigan llegando los buenos, ¿no? Hasta que llegue el buenas, ¿no? Ujú. Claro. Justamente eso que dices también es bien importante, porque ya también cuando tú te autoconoces y te aprendes a autoconocer, ya sabes con quién sí y con quién Ujú. no. Claro. Ajá.
Entonces, digo, ahí entran muchos temas, esto de la parte de conocernos y de la parte de la pareja. Híjole, es bien, bien padre, a mí me encanta, porque inclusive también es lo que yo les digo, tenemos un concepto bien diferente o bien, bien romantizado del amor, ¿no? Porque todos pensamos que el amor es el enamoramiento y no, el amor es parte de una decisión. Cuando vas teniendo un amor sano y las parejas que duran mucho es porque parten de una decisión, no de un sentimiento. El sentimiento se agota. ¿A qué me refiero con el sentimiento? Con esta parte de lo que sentimos al principio, de esa, ¿no? Euforia, sino que ya después va pasando, el amor y la pareja van pasando diferentes transiciones en su vida y van madurando y van siendo diferentes. Yo siempre he creído que el amor es una elección. Ujú. El elegir seguir ahí porque conoces, porque empatizas y porque confías en la otra persona. Pero si eliges estar ahí desde el amor, también tienes que saber que estás eligiendo estar ahí desde el amor principalmente por ti, que ese amor no te desgasta, que ese amor no te daña, sino que el elegir sabiendo que a veces puedes tolerarlo y a veces no, pero que es momentáneo y no te hace daño, entonces ahí estás en lo correcto, ¿no? Sin embargo, si dices es amor, pero me está maltratando, me está lastimando, me está dañando, pues entonces tampoco es amor. Exacto. Ujú. Es Sí, una, es un, em, es que no se le llama apego, es una, se me fue ahorita la palabra, pero es un sentimiento de estar ahí, ¿no? sí, justo un psiquiatra decía que el enamoramiento era una psicosis. Ujú. O sea, hay que grabarnos eso. Y el enamoramiento pasa, es una etapa que pasa y Sí. después ya viene pues toda la parte del proyecto con esa persona. Es de 3 a 6 meses el enamoramiento. Ujú. Entonces, justamente por eso es que a veces dices, híjole, es que a mí me encanta, ¿no? Y entonces a los 3, 6 meses truenas. Y entonces vas y vas buscando y todo porque quieres vivir esa euforia, pero entonces también hay que checar ahí qué es lo que está pasando contigo. Ujú. Ujú. Todo te lleva al autoconocimiento. Lo que va a llevarte a a la parte de sentirme bien o sentirme mal es el autoconocimiento, nada está en el exterior. Entonces, cuando tú te autoconoces y te fortaleces a ti, entonces ahí vas a elegir relaciones sanas y te vas a relacionar desde la responsabilidad y desde el amor, desde primero el amor propio. Ujú. Y cuando tú te amas a ti, entonces puedes amar verdaderamente a los demás. Dependencia, dependencia, no por dependencia, ¿m? Que es diferente al apego. Y confundimos apego con dependencia. Ujú. Ujú. Muchas gracias, Ingrid. Y gracias a ustedes. Yadi. Hola, hola. ¿Estás por ahí? Ahí Aquí estoy. estás. Sí, pero es que no sé por qué se apaga mi cámara. No te preocupes. No sé qué le pasó, Platícanos, pero ¿qué aquí te estoy. llevas el día de hoy? ¿Qué piensas? ¿Cómo aterrizas? Pues la verdad es que me gustó muchísimo porque así como lo iban manejando, la verdad es que al principio me hizo recordar mucho una relación de hace mucho tiempo que duró también muchísimo tiempo Ujú, y que no funcionó porque creo que los dos estábamos súper desequilibrados, pero me llevó a ese punto, ¿no? En el que obviamente pues para mí sí era una relación súper, súper, súper fea que pues sí, la pasamos muy mal ambos, ¿no? ujú, Pero ya después empecé a identificar que pues con la relación actual que tengo es totalmente distinto. Tal vez también sea porque después de la relación pasada, pues sí hice mucho trabajo interno ujú, y, y, y yo trataba de siempre estar identificando, ¿no? Que era lo que me hacía también reaccionar, pues de cierta manera, ¿no? Que me llevaba a un sentimiento de negatividad total, ¿no? sí. Pero tal vez ya después con este trabajo que yo empecé a hacer, conocí a una persona que a su vez me ayudó también muchísimo. Y él, quizás sea porque también es un poco más grande que yo,
pero él como que me da no, no es que me diga cómo es que lo debo hacer, pero sí me orienta o me empezó a orientar y entonces ahora con esta plática, pues sí, identifiqué muchísimo más cómo es él y por qué es así y obviamente tal vez él, porque tiene tal vez más experiencia, supo guiarme. Entonces, no sé, como que identifiqué ambos Ujú. y pues ahora me siento también con mucho más responsabilidad porque sé que hay ciertos puntos en mí que todavía debo trabajar, que no es tan sencillo, que no es que, ay, Yadira, ya acabaste. Al contrario, es Claro. como, tengo todavía muchísimo camino y muchas cosas por trabajar, pero la verdad es que me gustó mucho, me siento contenta con toda esta información y bueno, pues gracias, gracias por Vientos, compartir, Gaby. Ilse. A ti, perfecto. Les dije, ¿no? Ayer les dije, vamos a cerrar febrero junto con los tres talleres que hicimos así, pero clichando totalmente, ¿no? Sí, 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 Ok, sí. gracias, Gaby. Gracias, Muchas Ilse. gracias. ¿Quién es Opo? Hola, hola. No sé quién sea. Ok, ok. Selene, a ver, dime tú. Pues, o sea, creo que reconociendo nuevamente, ¿no? O sea, en mi relación pasada estaba mucho en el apego ansioso y creo que ahora estoy descontrolada. Como que brincando de un apego a otro sin definir cuál voy a hacer. Pues nada, El seguir seguro. trabajando. Confío, tengo fe. Primeramente, Dios. No, ya, en serio, pues sí, o sea, trabajar emociones, identificar, como bien dices, y no irme por el impulso. Claro. O por el Entonces, miedo. ay, Y justo, o sea, como yo, decía hace rato, ¿no? Pues realmente las parejas son nuestro espejo y a veces ese miedo no es por ellos, es vernos a nosotras mismas. así es, indudablemente. Ujú. Ay, qué bonito. Yo quiero saber qué sigue en esa historia. Uy, yo también. Muy Gracias. bien, Silvia, muchas gracias a ti. Yuli, ¿quieres? Ah, bueno, si estás desocupada, Sí, sí, platícame. sí, sí estoy desocupada. Híjoles, pues con mucha información, muchas pedradas, un apego ansioso Ujú. al 1000%, y espero ir brincando de uno a otro hasta llegar al amoroso, ir conociéndolos poco a poco. En momento siento que estoy también en el evitativo, ¿no? O sea, de no querer Ujú. saber nada, ni tener contacto, ni demás, pero mucha información, hermana. Muchísimas gracias. Gracias a Mucha ti. sabiduría nos impartes. Gracias por compartirnos tanto y tanto y tanto. Gracias a ti. No, para mí es un placer, de verdad que yo digo, ay, siempre quiero así como que, luego, ¿no? Me han dicho, pero ves que si son los gratuitos. No, pues es que no porque sea gratuito no quiere decir que va a estar mucho, ¿no? Tiene que llevar toda la carnita y lo bonito. Creo que esa es la misión que tenemos en esta vida y entonces es el compartir y aperturar las conciencias y de verdad que son temas que me apasionan muchísimo, ¿no? Y ahorita que les comentaba, estamos ahí en el diplomado de terapia de pareja y sexualidad, bueno, pues entonces vino a machar muchísimo más la información que yo ya estaba manejando y pues me encanta, o sea, son temas y son cosas que a mí me apasionan porque creo yo que es las puntas de lanza de nuestras vidas. Siempre estamos enfocados en el amor, ¿no? Y entonces qué padre poder relacionarnos y compartir desde el amor y no nada más de pareja, porque al final aplica para todas nuestras relaciones, ¿no? Danita, Me pusiste a pensar muchísimo y a analizar y tenía que escucharlo. Fue una señal del universo. Sí, o sea, mega, mega, mega. Porque me di cuenta o sea, yo soy muy consciente de que soy muy ansiosa y ujú, que a veces son miedos que realmente ni están pasando, o sea, tal vez son solo pensamientos míos y también que a veces no me pongo del lado de la otra parte
y me falla un poco esa parte de la comunicación o no sé, simplemente a veces son miedos míos y o simplemente mi ego también a veces no me deja como, no sé, como que me voy al otro extremo de, bueno, no sé, si no me respondes, entonces yo también, o sea, te voy a aplicar tremenda ley así de hielo. Y que Sí, pues al final de cuentas esto nada más me perjudica y lo que aquí se ocupa es comunicación en persona, que la otra persona pues también como dijiste que es un espejo, ujú, no sé, en ese momento como que dudé un poquito, bueno, no dudé, pero fue como que bueno, es muy contrario tal vez a mí, porque como que es muy tierno, muy, como que muy diferente, muy así, no sé. Dije, bueno, pero tal vez no solo en lo negativo, o no sé. Entonces sí me puso a pensar mucho eso y que son temas que debo de hablar tal vez en persona, dejarme mis miedos que mi cerebro se hace ujú. y también respetar los espacios de la otra persona, entendiendo que sus traumas y toda su vida pues influye en esto. Y ahorita que envíes la grabación, ver qué onda bien con lo del apego evitativo y desordenado para ver en qué onda con eso. Y sí, dejar a un lado mi ego y aplicar estas técnicas. Y muchísimas gracias. Gracias a ti, mi Danita. Sí, a veces cuando decimos espejo, también nos viene a detonar cosas que no identificamos de nosotros, ¿sabes? A veces no es que sean iguales, sino viene a detonar lo que tú no has visto en ti. Entonces también Sí. siempre es como para hacerte crecer, hacerse crecer. Una pareja, funcione o no, dure o no, acuérdense que todo tiene un final y un principio. Y siempre, y sobre todo ustedes, tú, Wendy, ahorita todavía Selene, Yadi, o sea, todavía están en ese punto donde van a conocer un montón de gente y donde está bien válido que vayan conociendo cada vez más porque van a fortalecerse también. A través de ellos para que puedan llegar justamente a saber qué es lo que merecen y quién es el que quieren elegir para toda su vida. Entender que hay principios y finales en todo, que todos los ciclos se acaban a veces y que al final de cuentas no buscamos, no empiecen a buscar y que ya tengan las herramientas para que no busquen desde la necesidad, sino desde estar completas y acompañar, alguien que las acompañe, no que las complete. Porque ustedes ya es entender que ya somos personas completas, que la felicidad no depende de la otra persona, sino de mí, que la plenitud no depende de la otra persona, sino de mí. Y entonces cuando nos sentimos así, le quitamos una carga emocional bien, no emocional, una carga que les damos a veces a nuestras parejas. Ujú. Y entonces así lo podemos disfrutar. No quiero decir que nunca va a haber discusiones, al contrario, dicen por ahí, no todo es miel sobre hojuelas, pero que las discusiones vengan a detonar un crecimiento en la pareja, no al contrario. Ujú. Entonces, pues muchas gracias. Yo Gracias, tengo una gracias, pequeña gracias. dudita. Perdóname, es que ajá, habías dicho de que los traumas, bueno, que del lado del hombre era como su relación con la mamá y Ujú, de las hijas con el papá, ujú. pero en el caso de los hombres, cuando su malas relaciones con el papá, tam- ¿cómo, cómo influye ahí esa parte? Lo que pasa es que ahí ya venimos hablando como de otros temas, ¿no? Cuando tenemos que trabajar con la parte de mamá y papá, siempre va a haber, ¿eh? Siempre vamos a tener que trabajar, aunque como madres y padres nos enfoquemos tanto y hagamos todo lo mejor, lo que creemos que es mejor para nuestros hijos, siempre como hijos, siempre va a haber algo donde tengamos que trabajar la parte de mamá y papá. Digo, esos ya son como otros temas, Danita, que tenemos que ver como más que tendremos que ver a más como a profundidad, porque en cada ser humano, ahora sí que de los dos depende algo, de una área de nuestra vida. Pero ahorita específicamente hablando como de la pareja que vamos a elegir, viene desde la parte para los caballeros de la mamá y para las mujeres del papá. O Ujú. sea, si la mamá es tierna, es amorosa, ¿buscan a alguien así? Es dependiendo cómo haya sido con él. Ajá. Porque dicen por ahí, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Ujú. Entonces,
se va a enfocar en lo que su mamá le dio, como tuvo con mamá, en lo que él tuvo el concepto de lo que le daba la mamá, porque no importa que sea tan amorosa si para él no lo fue. Ujú. Entonces ahí sí ya son como temas que se tienen que trabajar individualmente. Ok, ¿Vale? muchísimas gracias, Silvia. ¿A ti? Pues muy bien, pues les agradezco demasiado, demasiado, demasiado su asistencia. Espero y les haya gustado y les haya servido y sobre todo les deje algo de valor este tema, esta charla. Ahorita terminando les voy a pasar tanto la grabación la voy a colgar en el grupo y les voy a pasar también de manera personal el manual, ¿vale? Para que lo revisen. Si tienen alguna duda, con todo gusto me escriben por ahí, me mandan un mensajito. Les deseo un excelente cierre del mes de febrero, un inicio de marzo ya bendecido, por favor, por Dios, y pues que tengan un excelente fin de semana. Les mando un beso enorme. Descansen. Bye, bye. Muchísimas gracias, Ilse. Gracias a ti.